Mientras la mayoría de los países del mundo tiene más del 70% de la población inmunizada contra el COVID-19, en África solo el 17% de 1.300 millones de habitantes están vacunados. Sucede que después de mucho tiempo se anunció la llegada de varios lotes de vacunas contra el COVID-19 al continente africano. Sin embargo, el personal de la salud ha constatado que ahora, en algunos casos, las personas no quieren vacunarse. Según un reporte de la agencia Reuters, en diferentes partes de África, especialmente en Ghana, se ha creado la percepción de que el coronavirus no es una amenaza significativa debido a que gran parte de la población ya se contagió. Por otro lado, la vacunación anti-COVID requiere, como ustedes saben, una gran cadena logística y, entre otras cosas, asegurar la cadena de frío. Pero en muchos lugares de África eso no es posible de respetar. A su vez, las donaciones llegan con poco plazo y la mayoría de las vacunas están próximas a expirar. Vamos a profundizar al respecto en este tema en una nueva columna de Mirando a África con Mercedes Ayagués, a quienes ustedes conocen. Mercedes es periodista uruguaya, radicado desde hace muchos años en Sudáfrica y colaboradora de En Perspectiva en varias ocasiones. Mercedes, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos. Para mí también, gracias por invitarme. Bueno, yo mencionaba recién un poco algunos de los porcentajes, ¿no? Tendemos a pensar que gran parte del mundo está inmunizado contra el COVID-19, sin embargo en África es un porcentaje bastante menor, ¿no? Así es, apenas menos de 2 de cada 10 personas está vacunada. Bien. ¿Y cómo se compara eso con otros lugares, con otros países? Bueno, casi el 80% de la población en América Latina y más de la mitad en el Medio Oriente. Y en Asia también andan por 80%, casi 80%. O sea que es un porcentaje bajo. Sí. 2 de cada 10 nada más decías. ¿Y ahí hablamos de inmunización completa, digamos, con 2 vacunas o simplemente con una? De lo que sea. De lo que sea. Bien, bien. Mercedes, un aspecto me acuerdo que sobre el que se habló muchísimo en los primeros meses, mientras que comenzaban las distintas campañas de vacunación, tenía que ver con las donaciones, ¿no?, que iban a llegar a África y sobre todo para asegurar efectivamente que llegaran, que África tuviera vacunas anti-COVID, aunque no tuviera el dinero, muchos de los países no tuvieran el dinero para comprarlas, ¿no? ¿Cómo fue ese panorama de lo que tiene que ver con las donaciones? Bien, porque además hay muchas razones para ese bajo porcentaje de población vacunada y tienen que ver con el suministro, la distribución y la demanda. Y empezamos con el suministro, que son las donaciones. Si bien, digamos, ya en el 2020 se formó el COVAX, que es el Fondo de Distribución Global con Donaciones, en realidad no empezó a funcionar bien hasta el 2021, el año pasado, porque los países ricos acapararon las vacunas. Y hasta que no vacunaron a su población con 1 y 2 dosis, y a veces con 3, no empezaron a donar los excedentes que tenían almacenados. Mientras tanto, China y Rusia empezaron a donar sus vacunas, Sputnik y Sinopharm, a todos los países que quisieran recibirlas. Y hubo una geopolitización de las vacunas. China y Rusia donaban y mientras tanto las grandes compañías vendían y se esperaba que viniera la donación de los países ricos, que demoró más de un año en empezar a llegar de una forma regular. Y cuando los países que quisieron y pudieron comprar, como Botswana, llegaron a pagar $29 por dosis, que era más del triple de lo que estaban pagando los países ricos. Y entonces, recién en el 2021 puede decirse que empezaron a llegar las donaciones del fondo del COVAX. Pero ¿qué pasa con eso? Que muchas de las donaciones llegan muy cerca de la fecha del vencimiento de plazo. Entonces los países, especialmente aquellos con sistemas de salud débiles, no tienen capacidad para almacenar y para distribuir, especialmente en las zonas rurales. Pueden distribuir en la capital, al lado del aeropuerto, pero llegar a las ciudades menores y a las zonas rurales es un esfuerzo logístico enorme. Lo que entonces muchos han tenido que destruir cantidad, pero
centenares de miles de vacunas porque expiraban cuando estaban todavía en los almacenes en la capital. Malawi, por ejemplo, quema públicamente las vacunas expiradas para que la población sepa que no las están distribuyendo. Ajá. Porque esto de recibir o tener vacunas que expiran fomenta, alimenta la desconfianza, el miedo, los rumores, la conspiración, la idea de que están experimentando con africanos o de que les van a tocar vacunas vencidas, y eso no es positivo para la aceptación de la vacuna. Pero ahora la lección ha sido aprendida. En diciembre, los países africanos rechazaron 100 millones de dosis porque estaban muy cerca de expirar. La Unión Europea mandó 15 millones de AstraZeneca, que les quedaban 10 semanas nada más. Y también a veces los propios países africanos han hecho eso. Sudáfrica mandó una donación de 300.000 AstraZeneca a Sudán del Sur, que no tiene ninguna infraestructura, cuando le quedaban 2 semanas antes de vencer el plazo. Entonces ha habido ha habido que destruir esas vacunas. Pero ahora los países pusieron reglas. Las vacunas tienen que tener entre 3 y 6 meses antes del plazo de vencimiento y allí las reciben. Y entonces pueden tener la facilidad, la posibilidad real de distribuirlas, enfrentando los problemas logísticos internos del país. Claro. Sí, que no son pocos, ¿no? Que me imagino que no son pocos, porque estábamos hablando de eso. Son vacunas también que requieren todo un manejo, entre otras cosas, sobre todo de la cadena de frío, ¿no? Y además son muchas vacunas, hay un carnaval de vacunas, ¿viste? Hay más de 10 y cada una tiene requisitos diferentes de cadena de frío, de almacenaje, de dosis, del tiempo entre una dosis y otras. Es complicado, y si es complicado en la capital, imagínate en una clínica rural donde el enfermero tiene 7 vacunas diferentes y cuando abre un vial tiene que usar esa caja con 6 o con 10 vacunas, las tiene que usar en el día o hay que tirarlas. Y le llegan las personas y perdieron la tarjeta o la tarjeta se les mojó porque hubo lluvia y entró lluvia dentro de la casa y está mojada y no tienen la fecha, no tienen el nombre y justo ese día el generador no funciona porque no vino el camión con el diésel y las placas solares están rotas y el técnico está en otra provincia y no hay internet y el enfermero no sabe qué vacuna le dieron ni cuándo, pero esta persona caminó 10 kilómetros para venir a la clínica y el enfermero al final dice, bueno, le doy lo que tengo aquí, mal no le va a hacer, pero es complicado y además es frustrante para el personal de salud. Y después tener los problemas de malos caminos, en la época de lluvia se destruyen los puentes, hay barro, hay muchísimos problemas logísticos de todo tipo. También hay soluciones creativas. Por ejemplo, Ghana y Ruanda están utilizando drones para mandar las vacunas. Las mandan por el aire y se evitan los caminos y los puentes y el barro, la lluvia, los pozos y demás. Otros ponen estudiantes para hacer el registro de las personas y de las vacunas, para que los enfermeros no pierdan tiempo con eso, ponen estudiantes que hasta pueden ser, no tienen que ser personal médico, pueden ser estudiantes hasta de último año de liceo que anotan los datos y después cuando hay internet los suben. Y otra cosa que ayuda muchísimo es el supertermo que se usa para las vacunas del ébola. Es un termo fantástico, es un termo grande, un termo gigantesco, que puede almacenar hasta 500 vacunas. Está hecho con el material que se usa para naves espaciales y puede mantenerlas durante 2 semanas a menos de 60 grados centígrados en un pueblo donde no hay electricidad, sin energía. Y además tiene sensores que cuando si hay una alza en la temperatura del termo, llama por teléfono al supervisor local, le manda un mensaje, un SMS al supervisor local y también manda un SMS a Ginebra, donde está la sede general, avisando que ese termo, por alguna razón, no está manteniendo la temperatura adecuada. Eso fue financiado, ese invento fue financiado por la Fundación de Bill y Melinda Gates y ha sido muy útil para el ébola y también se utiliza en muchos países porque resuelve también el problema de la cadena en frío. Para cada termo sale unos $2.000, son reusables,
pero eso también tiene un costo. Ahora, también tiene que haber creatividad en la manera en que los países operan con esta vacunación, que es distinta de la vacunación de los niños, que es muy rutinaria, que tiene mucha aceptación en África. Esta es vacunación de adultos. Y eso nos podría llevar a hablar de la demanda. Yo te iba a preguntar por eso, ¿no? Yo mencionaba en la introducción cierta como apatía. ¿Qué es lo que pasa cuál es la percepción que tienen en general los africanos del COVID hoy en día? En eso es bien diferente de lo que se ve en Estados Unidos y en otros países, en que hay un rechazo de las vacunas por cuestiones ideológicas, religiosas y demás. Si bien hay algunas iglesias evangélicas y pentecostales en África que, como en Brasil, rechazan la vacuna porque dicen que es un invento de Bill Gates, que les van a implantar un chip que les provoca la esterilidad para controlar la población, y otros que tienen el número de la bestia, el 666 y otras cosas más. Pero en general lo que hay es no rechazo, sino apatía. Ese es el término técnico que se usa. Quiere decir que si uno va a ver la tasa de muertes que ha habido en África, es relativamente baja. O sea, casos confirmados en África, 8,5 millones. Muertes oficiales registradas, 113.000. Muertes estimadas, 350.000. Si tú comparas que cada año mueren 450.000 personas de malaria, el COVID está matando mucha menos gente. Claro. Entonces, la malaria preocupa más que el COVID. Además está la cuestión demográfica. El perfil demográfico de África tiene menos del 3% de la población, 4% en algunos lugares tiene más de 60 años y más de la mitad tiene menos de 15. Y muchos tienen menos de 30. Y esa es la población que se agarra menos COVID, queda menos infectada, y si lo tiene es asintomático. Entonces no se ve como se veía con el SIDA, gente que se está muriendo ahí, tus vecinos, y en la calle, gente que está muy flaca y que tiene infecciones y demás. No es el mismo caso, entonces no parece ser tan urgente ni tan peligroso. Y entonces la gente hace el cálculo. Si yo tengo que gastar tiempo y dinero del transporte en ir a la clínica para algo que probablemente ya lo tuve y tengo anticuerpos, pues probablemente no sea su prioridad. En tanto que hay otro problema que sí es prioritario, y UNICEF así lo ha llamado la atención a esto, y el Ministerio de Salud, que es que el énfasis en la vacunación del COVID ha quitado tiempo, recursos humanos, recursos financieros a las vacunaciones rutinarias para proteger a los niños. Y eso es una cosa que hay que prestarle atención también. Pero ya en la demanda también, a veces también influye esto de que hay falta de confianza en los gobiernos o en los ministerios de salud, y también hay una historia colonial de experimentación médica y de abuso, tanto de investigaciones que se hacían sin el consentimiento de los que participaban en el experimento, con la vacuna de la polio. También ha habido muchos rumores de dónde vino el SIDA. Entonces también hay un sustrato de desconfianza, pero fundamentalmente que no parece un riesgo. Claro. Claro, Mercedes, lo único que me queda preguntarte de esto, en particular de lo que estabas comentando, es, ¿y los gobiernos han hecho campañas fuertes de vacunación? O bueno, o viendo lo que pasaba en la población en general, tampoco es un tema donde hayan puesto tanto énfasis. Bueno, también hay una variedad de países, y los hay con mayor capacidad de montar esas campañas y con menos. Yo diría que en el 2020 sí, porque había mucho miedo, no se sabía. Hubo lockdowns serios, o sea, en Sudáfrica estuvimos 3 meses encerrados en casa. Y eso tuvo también un costo enorme económico a nivel de la economía y a nivel de las familias y de los trabajadores, y sobre todo del sector informal. En el 2020 había mucho miedo y muchas campañas, pero no había vacunas. Y en el 2021, cuando empezaron a llegar las vacunas, ya ahí se veía que había muchos casos asintomáticos, que no hay tantos ancianos, que hay mucha gente joven, y los países africanos que mayor mortalidad tuvieron son los países más ricos. Sudáfrica y los países con petróleo, los países del norte de África, los países de África Austral. ¿Por qué? Porque también tienen más enfermedades
morbilidades, tienen más hipertensión, diabetes, obesidad y ese tipo de enfermedades que se llaman de los países ricos, en cuanto a que los países más pobres no tienen. Entonces también se veía que eso en realidad afecta más a otras poblaciones con otros problemas de salud y con otros ingresos. Mercedes, para cerrar, ¿qué pasa con la producción de vacunas en África, ya que estamos tocando este tema? ¿Es viable en el caso del COVID? Bueno, eso nos lleva a un tema que no se puede soslayar cuando se habla de la salud pública en África, que es el sistema que existe hoy en día de patentes y de monopolios de las compañías farmacéuticas sobre los medicamentos que investigan y que después patentan. Las grandes compañías Moderna, Pfizer, Johnson Johnson no han querido ceder las fórmulas para que se puedan fabricar en el continente. Han permitido en Ruanda y en Sudáfrica, han habilitado hay fábricas que ya existen para que empaqueten las vacunas, pero no para que las produzcan. Y eso nos lleva, si miramos para atrás, ¿qué fue lo que pasó con el SIDA? Cuando ya había antirretrovirales a un precio inaccesible de $10.000 por tratamiento anual en los países del norte o en los países ricos, en África se moría la gente y los bebés nacían infectados porque era demasiado caro. Y allí se juntaron India, Brasil y Sudáfrica para quebrar los monopolios, para exigir lo que se llama una licencia compulsoria o compulsiva, obligatoria, que obliga a las compañías farmacéuticas a dar la fórmula para producir genéricos. Hicieron eso que está contemplado dentro del acuerdo TRIPS, que es el acuerdo que gobierna las patentes para medicamentos. Brasil, India y Sudáfrica lo hicieron y el precio de los antirretrovirales pasó de $10.000 por año a $100 por año, que era una cosa accesible. Y así fue como hubo una masificación global de tratamiento antirretroviral. En este momento, Sudáfrica, India, Estados Unidos y la Unión Europea están discutiendo un acuerdo para repetir ese esquema y lograr abaratar la producción y que haya genéricos, pero las tres grandes compañías no están dispuestas a hacerlo. ONUCIDA calcula que Pfizer, Johnson Johnson y Moderna ganan cada segundo $1.000 con las patentes. En cada día hay 85.000 segundos. O sea, lo que están ganando es inconmensurable. Y muchas de esas vacunas, especialmente Moderna, tuvo mucho apoyo del gobierno norteamericano con dinero público. Entonces, lo que se sugiere es recompensar a esas compañías generosamente, pero también permitir la producción de genéricos en los países que tienen capacidad, que serían India y Sudáfrica. Eso se está discutiendo desde marzo, pero no se ve una solución como hubo con los antirretrovirales y el SIDA. Bien, perfecto. Mercedes, un placer como siempre este contacto contigo. No sé si todavía no hemos discutido por dónde seguimos, pero hay tantos temas para tratar. Les cuento a los oyentes, Mercedes nos planteó una lista larga, y a cuál de todos más interesantes. Así que, Mercedes, es solo ponernos de acuerdo. Hoy no adelantamos, ¿te parece? ¿O vos tenés alguno ahí en la cabeza? Gastón había hablado de China en África, por ejemplo. Bien. Ese podría ser uno. Perfecto. Pero preguntaba a los oyentes a ver bueno. qué sugerencias tienen, qué les interesaría saber. Abrimos entonces lista de sugerencias de lo que les interesa saber y después lo compartimos con Mercedes y ahí después entonces en la próxima columna abordamos y seguimos conociendo el continente africano. Mercedes, un abrazo y gracias como siempre. Hasta la próxima.